Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 5, versículos 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya, y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos, acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada, si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el día de hoy, nuestra Iglesia Católica celebra a San Agatón, Papa. Este santo nació en Palermo, de origen griego, y fue elegido Papa en un tiempo difícil para la Iglesia, entre los años 678 y 681. Fue un hombre de profunda fe, humilde en su trato y firme en la verdad. No buscó la división ni la confrontación, sino la unidad fundada en la fidelidad a Cristo. En su pontificado se enfrentó a una confusión doctrinal grave, el monotelismo, que afirmaba que en Cristo existía una sola voluntad. Con claridad y serenidad,
San Agatón defendió la fe verdadera, recordando que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que en él hay dos voluntades, la divina y la humana, perfectamente unidas. Esta enseñanza fue confirmada solemnemente en el Concilio de Constantinopla. San Agatón nos enseña que la unidad de la Iglesia no se construye ocultando la verdad, sino anunciándola con amor, paciencia y fidelidad. Su vida nos recuerda que defender la fe no es un acto de orgullo, sino un servicio humilde al pueblo de Dios. También celebramos a San Milcíades, Papa. San Milcíades, también llamado Melquíades, fue de origen africano y vivió uno de los momentos más decisivos de la historia cristiana. Durante su pontificado, el emperador Constantino venció a Magencio en la batalla del Puente Milvio, acontecimiento que puso fin a las persecuciones imperiales contra los cristianos. Después de años de sufrimiento, cárceles y martirios, la Iglesia comenzó a respirar libertad. San Milcíades tuvo la tarea de reorganizar una comunidad herida, devolver la dignidad a los lugares de culto y fortalecer la fe de los creyentes. No fue un tiempo fácil, porque la libertad también exigía responsabilidad y madurez espiritual. San Milcíades murió en el año 314, dejando testimonio de un pastor que supo guiar a la Iglesia del miedo a la esperanza. Su vida nos recuerda que, aun después de la prueba, es necesario reconstruir con fe, paciencia y fidelidad al Evangelio. Por otro lado, celebramos a Beato Gregorio X, Papa. El Beato Gregorio X, cuyo nombre era Tebaldo Visconti, fue elegido Papa en circunstancias extraordinarias. El cónclave de Viterbo duró casi 2 años, y cuando finalmente fue elegido, ni siquiera era sacerdote, sino un cruzado que se encontraba en Tierra Santa. Como Papa, Gregorio X comprendió que la Iglesia necesitaba unidad y renovación. Trabajó con empeño por la reconciliación con los cristianos ortodoxos y promovió el diálogo en el Concilio de León, buscando sanar divisiones que herían el cuerpo de Cristo. Fue un pastor con visión amplia, consciente de que la Iglesia debía ser signo de comunión en un mundo fragmentado. Murió en 1276 y fue beatificado en 1713. Su vida nos enseña que Dios llama cuando quiere y como quiere, y que no siempre elige a los más preparados según los criterios, sino a quienes están dispuestos a servir con obediencia, entrega y amor por la unidad de la Iglesia. En la primera lectura, en el corazón de la carta de San Juan, encontramos una promesa que debe ser el alimento diario de nuestra vida de fe. Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, nos oye. En estos tiempos donde la incertidumbre parece envolver tantos aspectos de nuestra existencia, la palabra de Dios se convierte en un apoyo seguro que nos sostiene, aun cuando las dificultades de la vida intentan sacudirnos y hacernos perder la estabilidad. San Juan, que reposaba sobre el pecho de Jesús en la última cena, conoce de primera mano el corazón del Maestro y por eso nos transmite esta certeza. Cuando pedimos lo que está en armonía con la voluntad de Dios, no hay duda alguna de que nos escucha. Pero, ¿qué significa pedir conforme a su voluntad? No se trata de adivinar lo que Dios quisiera para nosotros, sino de conocer su palabra, de alimentarnos de la Sagrada Escritura, para que nuestros deseos se alineen con los suyos. Piensen, hermanos, en cómo un padre bueno escucha a sus hijos. Cuando un niño pide algo que sabe que le será beneficioso, el Padre no duda en darlo. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando oramos por la conversión de nuestros seres queridos, por la sanación de los enfermos, por la paz en nuestro país y en el mundo, por la fortaleza para resistir el pecado, estamos pidiendo conforme a su voluntad, porque estas cosas están en perfecta armonía con el plan de amor que Dios tiene para la humanidad. Se ha dicho que la oración es el aliento del alma.
Y este aliento se hace cuando fluye en la dirección de la voluntad divina. Además, el versículo 15 añade, y si sabemos que nos oye en cuanto pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esta no es una promesa de que todo lo que pidamos se cumplirá tal como nosotros lo imaginamos. Es que recibiremos lo que realmente necesitamos para nuestra salvación y santificación. A veces Dios responde de manera diferente a lo que esperamos, porque Él ve más allá de nuestro presente limitado, pero siempre responde con amor. Es necesario cultivar la paciencia en la oración, confiar en que Dios actúa en su tiempo, que es perfecto. Nuestra oración se fortalece cuando la unimos a la intercesión de los santos y de la Madre de Dios. Esta confianza en la oración no debe hacernos negligentes. Más bien debe de hacernos comprometidos con vivir según la voluntad de Dios, porque la oración y la vida cristiana están íntimamente ligadas. No podemos pedir la gracia de la santidad si no estamos dispuestos a esforzarnos por evitar el pecado y hacer el bien. La oración nos da la fuerza necesaria para llevar a cabo esta tarea, y la certeza de que Dios nos acompaña en cada paso del camino, que podamos, pues, acudir al trono de la gracia con confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos escucha y nos da todo lo que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Hay un punto que ha sido objeto de profunda reflexión a lo largo de la historia de la fe: la distinción entre los pecados que llevan a la muerte y los que no. El apóstol escribe: si alguno ve a su hermano pecar un pecado que no es a muerte, pedirá, y Dios le dará vida a los que pecan no a muerte. Hay pecado a muerte, no digo que haya de pedir por eso. En primer lugar, debemos entender que todo pecado es un obstáculo en el camino hacia Dios, porque es una transgresión de su ley de amor. Sin embargo, la Sagrada Escritura ha distinguido desde siempre entre diferentes tipos de pecado. Existen aquellos que, aunque ofenden a Dios, no destruyen la gracia santificante en el alma, no implican un rechazo completo de Dios como fin último, ni una elección deliberada de un mal grave. Por otro lado, están aquellos que se cometen con pleno conocimiento y consentimiento contra una ley divina grave y que separan al hombre de Dios. Cuando habla de pecado que no lleva a la muerte y del que lleva a la muerte, el pecado que no lleva a la muerte nos llama a la misericordia y a la oración intercesora por nuestro. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, cuando uno sufre, todos sufrimos, y por eso debemos orar unos por otros. El apóstol nos exhorta a interceder los unos por los otros, porque la oración de un justo puede mucho. La oración por los hermanos es una obra de misericordia que fortalece el vínculo de caridad entre los creyentes. Cuando vemos a alguien que ha caído en un pecado que nos separa de Dios, debemos acudir a Dios en oración por él, pidiendo que le conceda la gracia de arrepentirse, de fortalecerse en la fe y de volver al camino de la santidad. También debemos estar dispuestos a corregir con amor, siempre con humildad, recordando que nosotros mismos somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios. Se ha dicho que la caridad no solo ama a los buenos, sino que también busca salvar a los que han caído. En cuanto a pecado que lleva a la muerte, San Juan nos dice que no debemos orar por él. Esto no significa que Dios no pueda perdonarlo, sino que este tipo de pecado implica un rechazo consciente y deliberado de Dios, y solo el arrepentimiento sincero del pecador puede abrir el camino a la misericordia divina. Siempre mantenemos la esperanza de que incluso en el momento final, el pecador pueda convertir su corazón y pedir perdón a Dios. Además, se reza por los difuntos, confiando en la misericordia de Dios para aquellos que murieron en gracia, pero que aún necesitan purificarse antes de alcanzar la comunión perfecta con Él. Esta lectura nos invita a ser vigilantes sobre nuestra propia vida espiritual, a evitar a toda costa el pecado que separa de Dios,
y a ser intercesores fervientes por nuestros hermanos, que han caído en pecados menos graves. La caridad nos mueve a desear la salvación de todos, y la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para ayudar a nuestros semejantes en su camino hacia Dios. San Juan continúa su enseñanza con una afirmación: todos los que nacen de Dios no pecan, sino que el Hijo de Dios los ha guardado, y el maligno no los puede tocar. Para entender esta verdad, debemos remontarnos a lo que San Juan ha enseñado anteriormente en su carta. Quien ha nacido de Dios es regenerado por el Espíritu Santo en el bautismo, recibiendo la gracia santificante, que le hace hijo de Dios y miembro del cuerpo místico de Cristo. Quien es bautizado está llamado a vivir según el Espíritu, a seguir los pasos de Cristo y a evitar el pecado. Esto no significa que el creyente no pueda caer en pecado, pero sí que no vive en el pecado como una manera de ser. No lo hace habitualmente ni lo elige como su camino de vida. El Hijo de Dios tiene en su alma la semilla de la santidad, que es alimentada por la gracia divina, por la oración, por la Sagrada Eucaristía y por los demás sacramentos. Quien ha nacido de Dios está bajo la guarda de Cristo, quien es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. El maligno, el diablo, es el enemigo de nuestra salvación, que busca siempre hacer caer a los hombres en el pecado, pero no puede tocar a quien está unido a Cristo. Esto no significa que no sufrirá tentaciones, sino que contará con la fuerza necesaria para resistirlas. Jesucristo mismo fue tentado en el desierto, pero venció al maligno, y nos ha prometido que no nos será permitida ninguna tentación más de la que podamos soportar, y que siempre nos dará un camino de salida. Se ha enfatizado que la protección de Dios se recibe y se fortalece a través de la vida de fe. Quien cree en Cristo y se esfuerza por vivir según su ley, no puede ser vencido por el maligno. El creyente debe estar siempre alerta, como el guardián que vigila su casa, para no dejar entrar al enemigo. Esto implica vivir con coherencia nuestra fe, evitar las ocasiones de pecado, alimentar nuestra alma con la palabra de Dios y con la comunión con Cristo en la Eucaristía. Esta distinción entre los hijos de Dios y el mundo es fundamental. El mundo aquí no se refiere a la creación de Dios, que es buena, sino al orden de las cosas que se opone a Dios, al sistema de valores que busca el placer, el poder y el dinero como fines últimos, olvidando al Creador. El mundo está bajo la influencia del maligno, que usa las pasiones y las tentaciones para alejar a los hombres de Dios. Pero los hijos de Dios no pertenecen a este mundo, aunque vivan en él. Su ciudadanía es en el cielo, y su corazón está puesto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que debamos retirarnos del mundo, sino que debemos transformarlo con la luz de la fe y el amor de Cristo. Se nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo, a llevar el mensaje de salvación a todos los hombres, a trabajar por la justicia, la paz y la dignidad, como testigos del amor de Dios. El Hijo de Dios está protegido del maligno, no para vivir aislado, sino para ser un instrumento de su misericordia en el mundo, que podamos, pues, vivir como verdaderos hijos de Dios, confiando en la protección de Cristo, esforzándonos por no pecar habitualmente, y siendo luz en medio de las tinieblas del mundo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos míos, guardaos de los ídolos. Estos versículos nos recuerdan el fin último de nuestra existencia: conocer a Dios y vivir en comunión con Él para siempre. El conocimiento de Dios no es un saber teórico o filosófico, es un encuentro personal y amoroso con el Dios verdadero, que se reveló plenamente en Jesucristo. El Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero, es decir, nos ha revelado su naturaleza,
su plan de salvación y su amor por cada uno de nosotros. Este entendimiento no es meramente intelectual, sino que se recibe a través de la fe, que es un don del Espíritu Santo, y que nos permite acoger a Cristo como Señor y Salvador. El conocimiento de Dios nos lleva a vivir en comunión con Él. Estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta comunión se hace posible a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, en la que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, uniéndonos así a Él y a los demás creyentes en el cuerpo místico. Se ha dicho que la comunión con Dios es la fuente de toda felicidad, porque Dios es el fin último del hombre, en quien consiste su bienestar perfecto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solo en Él podemos encontrar la vida eterna, que es la participación en la vida de Dios mismo. San Juan añade, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Con esta afirmación, el apóstol nos recuerda que Jesucristo es Dios, consustancial al Padre, y que en Él encontramos la vida eterna. Se ha enseñado que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que la vida eterna es el don de Dios a aquellos que creen en Él y viven según su ley de amor. Esta vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una comunión plena y perfecta con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo y con todos los santos, en la visión beatífica, donde veremos a Dios tal como es, para mantener esta comunión con el Dios verdadero. San Juan nos da una advertencia final. Queridos míos, guardaos de los ídolos. En los tiempos de San Juan, los ídolos eran estatuas de dioses falsos que se adoraban en los templos paganos. Pero hoy en día, los ídolos pueden tomar muchas formas diferentes. El dinero, el poder, el placer, la fama, el trabajo, los bienes materiales, o incluso nuestras propias ideas y deseos, cuando los colocamos por encima de Dios. Se nos manda adorar solo a Dios y no tener otros dioses ante Él. Los ídolos nos alejan de Dios, porque nos hacen poner nuestra confianza y nuestro amor en cosas pasajeras y corruptibles, en lugar de en el Dios verdadero, que es eterno y bueno. Se ha dicho que nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti, Señor. Por eso, debemos guardarnos de todo lo que pueda tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, examinando nuestro corazón con sinceridad y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer y a abandonar cualquier ídolo que tengamos. Se nos invita a cultivar la adoración a Dios verdadero a través de la oración, la liturgia, la lectura de la Sagrada Escritura y la práctica de las virtudes. Cuando adoramos a Dios, le rendimos el culto que le es debido como Creador y Salvador, y recibimos su gracia para vivir como sus hijos. Además, debemos testimoniar el Dios verdadero en el mundo, mostrando a los demás que solo en Él se encuentra la verdadera felicidad y la vida eterna. La cultura de hoy a menudo promueve valores que se oponen a la fe cristiana, y donde existen muchas tentaciones que pueden llevarnos a poner otras cosas por encima de Dios. Pero como hijos de Dios, tenemos la fortaleza del Paráclito para resistir estas tentaciones y para mantenernos fieles al Dios verdadero. La Virgen María, que fue siempre fiel a Dios y nunca adoró ningún ídolo, nos ayuda a guardar nuestro corazón puro y a mantener nuestra mirada fija en Cristo. Que podamos conocer profundamente al Dios verdadero en Jesucristo, vivir en comunión con Él todos los días de nuestra vida y guardarnos de todo lo que pueda separarnos de Él. La profunda unión que existe entre el Padre, el Hijo y los creyentes en el Espíritu Santo, en el Evangelio de hoy. Entonces seguimos, hermanos y hermanas, después de que Jesús habló con Nicodemo sobre lo de nacer de nuevo, se fue con los suyos para estar en Judea. Allá, el Señor empezó a bautizar a la gente que venía a Él. Y no es para menos, porque cuando una persona se acerca a Dios con el corazón abierto, Él no la deja sola,
El bautismo que hacía Jesús en ese entonces era un anticipo de lo que vendría después de su muerte y resurrección. Ese sacramento que nos hace hijos de Dios de verdad, que nos quita el peso de pecado original y que nos une a su iglesia. Ustedes saben cómo es cuando alguien se bautiza. Es como si le dieran una nueva vida, una oportunidad de empezar de cero, de caminar junto a Cristo todos los días. Mientras tanto, Juan seguía con su trabajo en un lugar llamado Enón, cerca de Salim. Escogió ese sitio porque había mucha agua. Y la verdad es que el agua es algo muy importante para nosotros como católicos. Nos recuerda la vida, la limpieza, cómo Dios nos cuida y nos sostiene. Juan no era de los religiosos que estaban en el templo. No tenía títulos ni cargos importantes, pero Dios lo envió, porque sabía que él era el hombre indicado para preparar el camino. En esos tiempos, la gente esperaba al Mesías desde hacía mucho, y Juan vino a decirles que el momento se acercaba, que tenían que arrepentirse y cambiar su forma de vivir. En ese entonces, Juan aún no estaba preso por Herodes. Todavía tenía tiempo de llevar su mensaje a todos los que querían escuchar. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué estaban los dos bautizando? ¿No había algún tipo de competencia? La respuesta es clara. No, Dios no funciona así. Él tiene un plan para cada uno, y cada uno hace lo que le corresponde. Juan bautizaba para que la gente se preparara, para que entendiera que tenía que dejar atrás las cosas malas y estar lista para cuando llegara el Señor. Jesús, en cambio, venía a decirles que el reino de Dios ya estaba ahí, entre ellos. Juan mismo dijo una vez que él solo bautizaba con agua, pero que Jesús vendría a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Eso significa que lo que Jesús trae es mucho más profundo, mucho más poderoso, porque toca el corazón de cada persona. Y esto es algo que nos toca a nosotros también. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la iglesia, un trabajo que hacer por Dios. Algunos de nosotros estamos llamados a anunciar su palabra a los que no la conocen, como el profeta lo hacía. Otros estamos llamados a acompañar a la gente en su camino de fe, como hicieron los discípulos de Jesús. Pero en todos los casos, lo importante es hacer lo que Dios nos pide, sin buscar reconocimiento ni querer estar en el centro, porque todo lo bueno que hacemos no es por nuestra cuenta, es por la gracia de Dios que nos ayuda a cada paso. Así que cuando veamos que otros están haciendo cosas buenas por el Señor, debemos alegrarnos, porque eso significa que su reino está creciendo. Y eso es lo que realmente importa. Seguimos con lo que pasó después. Hermanos, porque en medio de todo esto, se armó una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos, y el tema era la purificación. Ahora bien, ustedes saben cómo era la cosa en esos tiempos. La ley de Moisés tenía un montón de reglas sobre cómo mantenerse puro. Había que lavarse si tocabas algo que no estaba bien. Había que hacer ciertos ritos para poder entrar al templo. Había periodos de tiempo en los que tenías que estar separado si tenías alguna enfermedad o pasabas por algo especial. Con el tiempo, la gente había añadido más y más normas, hasta que todo se volvió muy complicado. Y lo peor es que se enfocaron solo en lo de afuera, en hacer las cosas bien por fuera pero sin pensar en lo que pasaba adentro. Pero Juan venía con un mensaje diferente. Él no hablaba solo de lavarse con agua o cumplir días de purificación. Hablaba de purificar el corazón, porque Dios no mira lo que hacemos por fuera, ¿verdad? Él mira hasta lo más profundo de nosotros, ve lo que pensamos, lo que sentimos, lo que realmente queremos. Y eso es lo que importa a Él, que nuestro corazón esté limpio, que estemos arrepentidos de lo malo que hemos hecho, que queramos cambiar y vivir como Él nos enseña. Los judíos no entendían muy bien esto, porque estaban acostumbrados a seguir las reglas al pie de la letra, y les parecía raro que Juan hablara de una purificación, que no estaba escrita en la ley. Pero la verdad es que Dios siempre ha buscado que su pueblo sea puro de corazón,
No se trata de dejar de hacer ciertas cosas, o de hacer otras solo por cumplir. Se trata de querer ser buenos, de amar a Dios y a los demás de verdad. Y esto es algo que nos toca mucho a nosotros hoy en día, porque a veces nosotros también caemos en el mismo error. Vamos a la misa todos los domingos, hacemos cosas buenas, cumplimos las normas de la iglesia, pero no nos detenemos a pensar en lo que pasa en nuestro corazón. A veces estamos en la iglesia, pero nuestra mente está en otras cosas. O hacemos favores a los demás, pero no lo hacemos con amor, sino por obligación o para que nos vean bien. La iglesia nos da los sacramentos, para ayudarnos a purificarnos y a crecer en santidad. El bautismo nos da la gracia de Dios para empezar. La confesión nos limpia cuando hemos pecado. La Eucaristía nos alimenta con el cuerpo y sangre de Cristo, para que tengamos fuerzas para seguir adelante. Pero estos sacramentos funcionan si los recibimos con el corazón abierto, si realmente queremos cambiar y estar cerca de Dios. No son como un pasaporte que te deja pasar sin más. Son un camino que nos ayuda a ser mejores personas, a tener un corazón más puro, a vivir como Cristo nos enseñó. Así que la próxima vez que pensemos en la purificación, no pensemos solo en lo de afuera, pensemos en nuestro corazón, en lo que Dios quiere de nosotros. En cómo podemos ser más como Él cada día. Y es que justo por todo esto de la purificación y el bautismo, los discípulos de Juan se acercaron a Él con mucha preocupación. Le dijeron: «Mira, Maestro, ese hombre que estuvo contigo del otro lado del Jordán, a que tú mismo dijiste que era importante, ahora también está bautizando, y todos van a Él». Ustedes se pueden imaginar cómo se sentían esos muchachos. Habían estado con Juan desde el principio, le habían seguido por todos lados. Habían dejado sus casas y sus trabajos para estar con Él y aprender de Él. Lo veían como alguien enviado por Dios, y les dolía ver que la gente empezaba a ir más con Jesús que con Él. Y la verdad es que a nosotros también nos puede pasar algo similar. A veces trabajamos mucho por la iglesia, hacemos cosas buenas, dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, y luego vemos que alguien más recibe más atención, que más gente sigue a esa persona o que sus obras parecen tener más fruto. Entonces empezamos a sentirnos mal, a preguntarnos si estamos haciendo algo mal, si nuestro trabajo no vale la pena, o si quizás deberíamos hacer las cosas como el otro. Pero esto es un error, hermanos, porque en el reino de Dios no hay lugar para la competencia, para el celo o para querer estar arriba de los demás. Dios no mira quién hace más, o quién tiene más seguidores, mira el corazón de cada uno. Mira si hacemos lo que nos pide con amor y con humildad. Los discípulos de Juan no entendían todavía que la misión de su maestro era solo preparar el camino. Ellos pensaban que Juan sería el que llevaría al pueblo de Dios, pero él siempre había dicho que venía para anunciar a Jesús. Cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer en la iglesia. Unos están llamados a predicar, otros a ayudar a los pobres, otros a cuidar de los enfermos, otros a educar a los niños en la fe, otros simplemente a orar, y a ser un ejemplo de vida cristiana en su casa o en su trabajo. Ningún trabajo es más importante que otro, porque todos son necesarios. Como cuando estamos armando algo, cada pieza tiene su lugar, y si falta una, la cosa no queda bien. Así es la iglesia. Somos todos piezas de un solo cuerpo, y cada una es importante para que todo funcione. Y Juan nunca buscó estar en el centro. Él solo quería que la gente conociera a Jesús y lo siguiera. Eso es lo que debería importarnos a nosotros también. No si somos reconocidos o si nuestra labor es vista por todos, sino si estamos ayudando a que más personas se acerquen a Dios. Cuando veamos que alguien más está llevando la palabra de Dios a más gente, o que está ayudando a más personas a cambiar su vida, debemos alegrarnos, porque eso es lo que Dios quiere.
porque el objetivo no es que nosotros luzcamos bien. El objetivo es que su reino crezca, que más personas encuentren la paz y la felicidad que solo Él puede dar. Así que tengamos humildad, hermanos, y recordemos que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios y a los demás. Y entonces el profeta les respondió a sus discípulos, y lo dijo todo con mucha claridad y mucho amor. Les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esto es la verdad: todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo bueno que podemos hacer, viene de Dios. No somos capaces de nada por nuestra cuenta, es su gracia la que nos ayuda, la que nos da fuerzas, la que nos enseña el camino. A veces creemos que somos los que hacemos las cosas bien, que somos inteligentes o fuertes o buenos por nuestra cuenta, pero eso no es cierto. Todo viene de Él, y todo debemos ofrecerlo de nuevo a Él. Después les recordó, ustedes mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan siempre estuvo claro sobre quién era y qué tenía que hacer. Nunca se hizo pasar por alguien que no era. Nunca buscó tomar el lugar que le correspondía a Jesús. Y esto es algo que nosotros también tenemos que aprender. Conocer nuestro lugar en el plan de Dios, entender qué es lo que nos pide, y vivirlo con fidelidad. No tenemos que querer ser lo que no somos, ni hacer las cosas que no nos corresponden. Cada uno tiene su vocación, su camino, su forma de servir a Dios, y lo importante es encontrarla y seguirla con amor. Juan usó una imagen que todos entendían. Dijo que el que tiene la esposa es el esposo, y el amigo del esposo se alegra mucho cuando escucha su voz. Él se veía a sí mismo como ese amigo, el que ayuda a preparar la unión entre Jesús y su pueblo, entre Cristo y la Iglesia. Y la verdad es que esa es la alegría más grande que podemos tener. Ver que Dios está haciendo su obra, ver que las personas se acercan a Él, ver que sus hijos se unen a Él y encuentran la salvación. No hay nada más bonito que eso, hermanos. Cuando ayudamos a alguien a encontrar la fe, cuando acompañamos a alguien en su camino, cuando vemos que alguien cambia su vida por amor a Dios. Esa es la alegría que vale más que cualquier cosa del mundo. Y luego dijo la frase que todos conocemos: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y esto es el corazón de nuestra fe como católicos. Tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros, que su voluntad sea más fuerte que la nuestra, que sus enseñanzas guíen nuestras vidas, que su amor llene nuestro corazón. Y a medida que Él crece en nosotros, nuestras cosas malas, el egoísmos, miedos y pecados tienen que menguar, tienen que desaparecer, porque no podemos estar llenos de nosotros mismos y al mismo tiempo estar llenos de Dios. Tenemos que dejarle espacio para que Él actúe en nosotros, para que nos transforme y nos haga más como Él. Así que desde hoy, hermanos, pongamos nuestro corazón en manos de Dios. Dejemos que Él crezca en nosotros, que nos enseñe a amar como Él ama, a servir como Él sirvió. No busquemos la gloria para nosotros mismos, busquemos la gloria de Dios, porque esa es la única que dura para siempre. Y recordemos siempre que estamos aquí, para servirle y para ayudar a los demás a encontrarlo. Que Dios nos bendiga a todos, y que nos ayude a vivir cada día con fe, con esperanza y con amor. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Lidia Hernández pide oración por su enfermedad y por el fuerte dolor de estómago que padece día y noche desde hace 3 meses. Hermana Lidia, ponemos tu cuerpo cansado y tu corazón afligido en las manos misericordiosas de Dios. El Señor conoce cada dolor que te roba la calma y cada noche sin descanso. Que Jesús, que sanó a tantos enfermos con solo tocarlos, te visite hoy, alivie tu sufrimiento y te conceda paz interior. No estás sola, Dios camina contigo aún en medio del dolor. Amén. Rosa Aquino pide oración por la sanación de su hijo Pablo Aquino, que sufre convulsiones.
Hermana Rosa, ponemos a Pablo Aquino en las manos de Dios con la fe de una madre que no se rinde. El Señor ve tu angustia, tus lágrimas y tu confianza. Que su poder sanador cubra a tu hijo, lo fortalezca y lo proteja en cada momento. Que tu corazón encuentre descanso, sabiendo que Dios cuida de mejor que nadie. Amén. Emilcero Rodríguez pide oración por su salud y por todos los enfermos. Hermano Emilcero, ponemos tu vida y la de todos los que sufren enfermedad en las manos de Dios. Que el Señor los sostenga cuando el cuerpo se debilita y renueve la esperanza cuando el ánimo se cansa. Que nunca falte la certeza de que Dios está presente aún en la fragilidad. Amén. Idna Romero pide oración por su salud, por los enfermos de cáncer y por los niños. Hermana Idna, presentamos estas intenciones tan profundas al corazón de Dios. Que el Señor abrace a quienes luchan contra el cáncer. Fortalezca a los niños que sufren y derrame consuelo sobre cada familia. Que Jesús, médico divino, sea alivio, compañía y esperanza viva. Amén. Freja Villatoro pide oración por su hermano Enoch, para que tome buenas decisiones para el bien de su familia. Hermana Freja, ponemos a Enoch en las manos de Dios. Que el Espíritu Santo ilumine su mente, calme su corazón y lo guíe por caminos de responsabilidad y amor. Que cada decisión suya sea bendición para su hogar. Amén. Pacha pide oración por el éxito de la operación de su hijo Martín, quien ya ha superado un cáncer. Hermana Pacha, ponemos a Martín en las manos poderosas de Dios. El Señor que lo sostuvo en la prueba anterior, seguirá cuidándolo ahora. Que guíe a los médicos, fortalezca su cuerpo y renueve tu fe como madre que ha aprendido a confiar incluso en medio del miedo. Amén. Jesús Alberto Moreno pide oración por la salud de su esposa, para que sea sanada del cáncer de seno. Hermano Jesús Alberto, ponemos a tu esposa en las manos de Dios con esperanza. El Señor ve tu amor, tu preocupación y tu oración constante. Que su gracia la cubra, la sane según su voluntad y les conceda fortaleza, para caminar juntos sin perder la fe. Amén. Irene Alfonso pide oración porque se siente perdida y herida en su relación de pareja. Hermana Irene, ponemos tu corazón herido en las manos de Dios. El Señor conoce tu confusión, tu dolor y tu lucha interior. Que Él te regale paz, claridad y la fuerza necesaria para tomar decisiones con sabiduría. Que descubras que tu valor no depende de nadie, sino del amor infinito de Dios por ti. Amén. Antonia Ávila pide oración por todos los sacerdotes del mundo. Hermana Antonia, ponemos a los sacerdotes en las manos de Dios. Que el Señor los fortalezca en su misión, los cuide en sus luchas y los llene de fidelidad y amor para servir a su pueblo con un corazón semejante al de Cristo. Flory Hernández pide oración por su hijo Jeffrey Villalobos, para que deje las drogas y el alcohol. Hermana Flory, ponemos a Jeffrey Villalobos en las manos de Dios con fe perseverante. El Señor conoce sus cadenas y también su valor como persona. Que Dios rompa toda atadura, sane sus heridas interiores y le conceda un nuevo comienzo lleno de luz. Amén. Gilda Luisa Cruz pide oración para que su hijo consiga trabajo en lo que estudió. Hermana Gilda, ponemos a tu hijo en las manos de Dios. Que el Señor abra puertas donde hoy parecen cerradas. Bendiga su esfuerzo y le conceda una oportunidad digna. Que no pierda la esperanza ni la confianza en Dios. Daisy Núñez da gracias a Dios por su vida, por su hijo Pablito y por su familia. Hermana Daisy, ponemos tu hogar agradecido en las manos de Dios. Que el Señor continúe protegiéndolos, fortaleciéndolos y llenándolos de su paz. Que nunca falte la gratitud que abre el corazón a nuevas bendiciones. Amén. Adela Bautista pide oración por los enfermos, especialmente por quienes sufren solos. Hermana Adela, ponemos a los enfermos en las manos compasivas de Dios. Que el Señor mitigue sus dolores, los acompañe en la soledad
y les haga sentir que no han sido olvidados. Que su amor sea consuelo en cada cama y en cada silencio. Amén. Bárbara Cardona pide oración por la salud de los ojos de Juana Gómez, Luciana y Liliana. Hermana Bárbara, ponemos a Juana, Luciana y Liliana en las manos de Dios. Que el Señor sane sus ojos, cuide su vista y les conceda bienestar. Que cada una experimente el amor protector de Dios. Amén. Rafael Camargo pide oración por Venezuela, por paz y soluciones. Hermano Rafael, ponemos a Venezuela en las manos de Dios. Que el Señor conceda paz, justicia y caminos de reconciliación. Que su pueblo recobre la esperanza y no pierda la fe en un mañana mejor. Amén. Miguel Chávez pide oración por la sanación y restauración de su matrimonio. Hermano Miguel, ponemos tu matrimonio en las manos de Dios. El Señor conoce las heridas, los silencios y los intentos de reconciliación. Que sane los corazones, restaure el diálogo y renueve el amor con su gracia. Amén. Daisy Núñez pide oración por la sanación de su pierna y cadera derecha. Hermana Daisy, ponemos tu cuerpo en las manos de Dios. Que el Señor alivie tu dolor, te conceda movilidad y fortaleza, y te acompañe en cada paso del proceso de sanación. Amén. Checo González pide oración para que Dios aumente su fe cada día. Hermano Checo, ponemos tu fe en las manos de Dios. Que el Señor la fortalezca en la prueba, la haga firme en la duda y viva en cada día de tu caminar. Amén. Albania Paulino da gracias a Dios y pone en sus manos la salud de sus hijos y de Henry Ramírez. Hermana Albania, ponemos a tus hijos y a Henry Ramírez en las manos de Dios. Que el Señor los cuide, los sane y los cubra con su protección. Que tu gratitud siga siendo fuente de bendición. Amén. Hilda Luisa Cruz pide oración por su hijo Maximiliano Ramos. Hermana Hilda, ponemos a Maximiliano Ramos en las manos de Dios. Que el Señor lo guíe, lo proteja y lo llene de su gracia en cada etapa de su vida. Amén. Jovita Juárez pide oración por Axel Uriel Dávila Juárez, para que sea liberado de las drogas y el alcohol. Hermana Jovita, ponemos a Axel Uriel Dávila Juárez en las manos de Dios. Que el Señor lo libere de todo vicio, sane su corazón y lo rodee de personas que lo ayuden a levantarse. Amén. Jorge Ortiz pide oración por la conversión de sus 4 hijos. Hermano Jorge, ponemos a tus hijos en las manos de Dios. Que el Señor toque sus corazones, despierte su fe y los acerque a su amor con paciencia y misericordia. Amén. Isela pide oración por la recuperación de su hija Estefany Lázaro. Hermana Isela, ponemos a Estefany Lázaro en las manos de Dios. Que el Señor fortalezca su cuerpo, alivie su malestar y le conceda una pronta recuperación. Amén. María Fernández pide oración por su hijo Manuel, que enfrenta problemas personales. Hermana María, ponemos a Manuel en las manos de Dios. Que el Señor lo sostenga, lo ilumine y le conceda fortaleza para seguir adelante sin rendirse. Amén. Ana Risco pide oración por su salud, por su familia Risco Prado y por el mundo entero. Hermana Ana, ponemos tu vida, tu familia y al mundo entero en las manos de Dios. Que el Señor derrame su paz, su sanación y su amor sobre todos. Amén. Rosa Albacano pide oración por salud y sabiduría para caminar en la vida. Hermana Rosa, ponemos su camino en las manos de Dios. Que el Señor te conceda salud, discernimiento y la gracia de caminar siempre bajo su luz. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, un próspero año, lleno de amor,
paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.